Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es William Orlando Gamboa Sierra, estudiante eh, de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el día de hoy vamos a dar explicación y vamos a presentar un análisis de riesgos con trabajos con atmósferas peligrosas. El presente trabajo corresponde al curso de salud ocupacional y los integrantes de este trabajo es Jenny Paola Rodríguez y quienes habla William Orlando Gamboa. Presentaba la directora Diana María Pereira. Análisis de riesgos con trabajos con atmósferas peligrosas. Atmósferas peligrosas. Antes que nada quisiera pues darles como a nivel general pues todo el tema que corresponde a seguridad ocupacional. En términos generales, las causas que originan los accidentes o incidentes de trabajo obedecen a que tanto el empleado como el empleador de una empresa no adoptan como las normas o precauciones necesarias para evitar dichas eventualidades. El no contar con los elementos necesarios de precaución hace que hayan vulnerabilidades al momento de desempeñar una tarea o una actividad. Por otro lado, la normatividad es muy clara hoy en día para las empresas u organizaciones, las cuales no exigen a las empresas contar con los protocolos de seguridad acordes a los entornos de trabajo y planes de contingencia con el fin de evitar dichos incidentes. Eh, el tema de atmósferas peligrosas significa que pues una atmósfera que expone a los empleados a riesgos de muerte, incapacidad, lesiones o enfermedades agudas causadas por una o más causas. Las variables que determinan atmósferas peligrosas son las siguientes: inflamabilidad, toxicidad, radiación, nivel de oxígeno y propagación de la amenaza. Eh, el objetivo de este trabajo, de este análisis, es diseñar el análisis del trabajo seguro en atmósferas peligrosas para identificar riesgos, prevenir lesiones personales, daño a la propiedad y daño a terceros y lograr una eficiencia en las operaciones. El alcance. El presente análisis pretende establecer los riesgos y las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y responsabilidades en materia laboral, seguridad industrial y medio ambiente que desarrollen las empresas que laboren en atmósferas peligrosas. Dar a conocer la importancia de saber aplicar las pautas de entrada a un espacio con atmósferas peligrosas. Ese es como tal el tema de nosotros. Nosotros pues en este video pues queremos dar explicación de manera general a lo que es la entrada a estos espacios, no como tal una actividad específica que vayamos a desarrollar. De igual manera, conocer los implementos de seguridad para realizar un mantenimiento en espacio con atmósferas peligrosas. Bueno, pasamos a la identificación de la tarea. Entonces, como le veníamos diciendo, vamos a hablar a nivel general como lo que es la entrada pues a un recinto expuesto a atmósferas peligrosas, como tal a un mantenimiento. Entonces, las atmósferas peligrosas dentro de los espacios confinados pues son las siguientes: atmósfera deficiente o con exceso de oxígeno, atmósfera inflamable, atmósfera tóxica y atmósfera irritante. Entonces, lo que es la atmósfera deficiente eh, con exceso de oxígeno, exceso o valores mínimos de oxígeno, también puede ser una atmósfera peligrosa. Entonces, por ejemplo, esa atmósfera pues habla más que todo de la concentración atmosférica del oxígeno por debajo del 19.5% o el exceso sería del 21% en adelante. Atmósfera inflamable cuando pues esta presenta riesgos de incendios, que son productos químicos que pueden generar una explosión o pueden generar un incendio. Atmósfera tóxica cuando se someten los empleados
a contacto con sustancias químicas que pueden generar pues un peligro tóxico para ellos. Atmósfera asfixiante, que es em, cuando de pronto pues se genera como una falta de oxígeno hacia las personas pues que y genera como tal la asfixia. Y la atmósfera irritante, que es la generación de gases irritantes y que estos varían considerablemente de acuerdo a la actividad industrial que pues se practique. Bueno, pasamos a la identificación de peligros como tal, cuando nos sometemos o ingresamos a estos espacios. Pues acá tenemos varios, pues cada actividad genera como tal un riesgo, ¿sí? Como tal se manejan muchos procesos dentro de la ejecución de actividades, pero al desempeñar una actividad específica, estas generan ciertos riesgos. Pues voy a nombrar pues algunos temas así de manera aleatoria, que como la caída, pues pueden generarse caídas, contacto con objetos calientes, cuando hablábamos de, de atmósferas inflamables, contacto con el fuego, contacto con electricidad, también cuando son estos espacios, contacto con objetos cortantes y pulsantes, contacto con sustancias químicas que son las tóxicas, las atmósferas tóxicas, y entre muchos riesgos que pues vemos ahí en esta diapositiva. Medidas preventivas como tal para evitar, ¿sí? Como la misma palabra lo dice, prevenir que ocurra un incidente o un accidente laboral. Entonces, con el fin de prevenir o evitar una eventualidad. Entonces, pues voy a nombrar las que son la identificación de los procesos, identificación de las actividades de cada proceso. Esto es muy importante tenerlo en claro, ya que pues la persona encargada como de supervisar debe conocer muy bien los procesos que maneja, con el fin de identificar mucho más claramente los riesgos y peligros que pueden generar de pronto un accidente. Por otro lado, la identificación de los tópicos, o sea, de los peligros y aspectos de cada actividad. Proveer una ventilación adecuada es una medida preventiva, con el fin de garantizar pues una fluidez dentro de, sí, que haya oxigenación del sitio, pues etcétera. Establecer un permiso de trabajo que garantice que la entrada a este tipo de recintos se realiza en condiciones seguras y evitando el acceso a personas no autorizadas, ¿sí? Hay que tener como un control de personas que ingresan a estos sitios. Etiquetado. Cuando hablamos de etiquetado nos referimos es como a rotular como estos espacios con el fin de marcar los peligros, con el fin de que la persona que esté trabajando en estos espacios identifique claramente que hay un peligro cerca o se puede exponer a algún accidente laboral. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Esta medida es una de las más importantes. Por eso es que muchas veces ocurren los accidentes, porque los empleados no toman las medidas de precaución de utilizar pues estos elementos de protección, como son las máscaras respiratorias, arnés, cuerdas de seguridad, las botas de seguridad, ¿sí? Etcétera. Más adelante les vamos a estar hablando de pues los elementos de protección. Utilización de elementos que marquen y lleven el control de niveles térmicos de gases. Esto también pues es algo importante, ya que pues en atmósferas peligrosas se trabajan con unos tipos de reloj que van marcando los niveles de temperatura, niveles de gases, etcétera, ¿sí? Entonces pues cuando sobrepase cierto nivel es porque está generando una especie pues hablándolo así, de peligro. Cuando sube de cierto nivel es como un semáforo, cuando está en verde pues está en un estado
normal, si está en naranja pues hay una precaución, y si está en rojo es porque cuando ya se genera de pronto una alarma. Vigilancia y control de la operación del exterior, pues por esto es que se asignan como, como los supervisores que pues están encargados de verificar y estar observando que pues qué proceso va mal, si están haciendo bien de pronto los procesos de parte de los empleados, etcétera. Ventilación y control continuado de la atmósfera interior, sí, que hayan espacios de ventilación, ductos de ventilación, que se garantice esa continuidad de aire para evitar asfixia y otros peligros. La, las medidas correctivas que se van a tener en cuenta en caso de que ya exista una eventualidad. Entonces primero es el lanzar los mecanismos de alarma, tener esos mecanismos de alarma, sirenas, campanas, pitos, para generar como esa alerta en todas las personas que están laborando en estos espacios. Segundo que todo, se va pues se lleva el avance del equipo de emergencias al sitio del incidente. Entonces ya pues se lanza como ese plan de contingencia en donde hay un equipo que pues trata de resolver como esas posibles eventualidades que se presentan. Identificación del peligro. Entonces se van, digamos, si hay un incendio, si hay de pronto una ficha, entonces van inmediatamente, identifican cuál es el peligro, y si hay la posibilidad eliminar el peligro. El peligro, si de pronto se estalló una tubería, entonces pues deben de haber válvulas de seguridad que permiten que se elimine como tal el paso pues, de ese elemento que está generando el peligro. Mantener alejado de fuentes de peligro al personal no apto. Sí, hay personas que muchas veces cuando ocurre una eventualidad pues existe esa aglomeración hacia el sitio del incidente. Bloquear se refiere a la acción de centrar las válvulas inmediatamente al equipo o recipiente, es lo que estaba hablando de una vez identificado el peligro, si es posible, pues en caso de que sea una fuga de algún gas, pues ubicar y bloquear ese peligro. Aislar consiste en la práctica de seguridad, colocar bridas, discos ciegos o desconectar circuitos eléctricos para impedir el paso de ingreso de cualquier flujo de energía a tuberías y equipos o recipientes. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de que pues si hubo un derrame de un gas o una fuga de gas, entonces se bloquean de una vez las entradas de electricidad para evitar generar chispas y pues que el problema pase a mayores. Evacuación total en caso de que el peligro no se encuentre bajo control. Identificación de peligros cuando se empleen herramientas y equipos. Pues acá pues estamos viendo que cuando se manejan compresores, factores de riesgo, cambio de aceite, manipulación, refrigerantes y accesorios. Cuando se manipulan aceites, que se presenta irritación de piel, refrigerantes, condensadores, factores de riesgo, limpieza química. Se practica cuando pues se manejan esta clase de herramientas o elementos. Manejo de productos químicos, uso de bomba de recirculación, uso de agua y productos químicos con pistola y presión, cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. Estos pues se presenta cuando estos riesgos se presentan cuando se emplean herramientas y otros equipos. Elementos de protección personal. Entonces pues aquí tenemos estos: usar máscaras, guantes, lentes, ropa y calzado adecuado, máscaras respiratorias, arnés y cuerdas de seguridad, trajes de manejo de altas temperaturas. Y pues estos elementos de protección dependen del espacio en donde se está trabajando, ¿sí? Acá tenemos las imágenes de algunos elementos de protección, como es las máscaras, los respiradores, las mascarillas, cartuchos, filtros y retenedores, eh, tanques de oxígeno, ¿sí?, de autocontenidos industriales, y pues cascos, y pues el espacio
lo requiere, los lentes de protección en caso de que haya alguna explosión o algo no afecte la visión, las botas de seguridad. Por lo general estas botas están cubiertas con de aluminio para evitar que haya algún golpe en los pies, y los guantes de protección que pues se usa como aislante o también como protector. Aislante pues en el sentido de que pronto algún choque eléctrico, entonces ahí la electricidad pues del cuerpo. Las recomendaciones que tenemos: cualquier espacio con abertura limitada de entrada y salida y ventilación natural desfavorable en el cual pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, por tanto es un espacio no destinado a una ocupación continua por parte del trabajador. Bueno, esta es como toda la explicación de lo que son el tema de análisis de riesgos y peligros en atmósferas peligrosas. Espero pues este video nos sirva para ilustrarnos y educarnos en cuanto a las recomendaciones o en caso de utilizar o trabajar en estos espacios. Muchísimas gracias.